Mela García Pérez es ingeniera de caminos y en su trayectoria profesional ha trabajado en países de América Latina y África, en los que también ha vivido y se ha implicado en proyectos de carácter social, medioambiental y de desarrollo. Hoy la tenemos en Red STEAM para hablarnos de todo esto. Para comenzar por el principio, ¿cuándo te diste cuenta de que te atraía este mundo de la tecnología? ¿Cómo llegas a él? ¿Por qué elegiste la ingeniería de caminos? En realidad yo nunca fui capaz de elegir directamente, porque cuando tuve que decidir si me gustaban las letras o las ciencias tenía 15 años y luego a la hora de decidir qué carrera quería estudiar tenía 17 años. Lo único que sabía es que a mí no me gustaba nada la parte relacionada con la lengua y sí me gustaba la parte relacionada con las matemáticas, la física, el dibujo. Y dentro de esa parte de ciencias sí que tenía clarísimo que nada que tuviera que ver con la biología. Entonces sabía que quería ser ingeniera, pero no tenía claro qué especialidad dentro de la ingeniería. Y al final en el colegio nos dieron una charla orientativa y bueno, las personas que vinieron a hablarnos de la ingeniería de caminos fue mucho más atractiva que la que nos hablaba de ingeniería industrial o telecomunicaciones y decidí optar por la ingeniería de caminos. Pero fue una decisión, como siempre digo, totalmente indirecta, ¿no? Por descarte. Tu experiencia profesional ha estado muy enfocada al ámbito internacional. Has participado en proyectos en América Latina, África. ¿Cómo han sido estas experiencias? ¿Qué proyectos has llevado a cabo? ¿Cómo te han enriquecido profesionalmente? Pues siguiendo al hilo de la primera pregunta, lo que a mí realmente más me atrajo de la ingeniería de caminos es que podía viajar y conocer el mundo, que era algo que a mí siempre me había interesado. Entonces, nada más terminar la carrera, decidí bueno, me fui a Brasil. Y siempre he tenido una vocación de parte de responsabilidad social y de poder trabajar y la ingeniería de caminos me lo permite, ¿no? Básicamente en estos países lo que he estado desarrollando han sido proyectos de suministro de agua potable, de tratamiento de aguas residuales, de construcción de carreteras, que son proyectos que permiten y mejoran la calidad de vida de las personas que están allí. Lo que sucede es que cuando llegas a un país que es un país menos desarrollado, fundamentalmente te encuentras con el problema de que está todo por hacer, que para una ingeniera pues siempre es un reto porque te permite pues empezar desde cero, crear tu propio diseño y bueno, que la obra sea realmente tuya desde el principio. No han sido solo proyectos profesionales, tecnológicos. También has participado en muchas iniciativas de carácter social, por ejemplo, encaminadas al empoderamiento de las mujeres en varios países. ¿Cuáles han sido los más importantes? ¿Cómo has llegado a estos proyectos? ¿Qué te han aportado? ¿Qué has aprendido? La primera vez que yo llegué a África me di cuenta de todo lo que sucedía a mi alrededor, de las carencias que había, de que la gente que vivía allí no conocía conceptos básicos como era curarse una herida, saber lavarse bien las manos, cómo hablar un poco con las mujeres, que ellas podían hacer más cosas. Entonces, de repente, o poco a poco, yo creo que tomo conciencia de que el hecho de estar en estos países menos desarrollados me da la oportunidad no solo de desarrollar mi carrera profesionalmente, sino de participar activamente en la sociedad civil y por lo menos intentar aportar algo a un país donde yo vivía, yo residía y del que me beneficiaba pues, en muchos aspectos. Entonces comienzo a participar en distintas actividades y que me van surgiendo, ¿no? Me surgen incluso desde la propia embajada, pues siempre hay facilidad de colaborar en cualquier proyecto. Yo personalmente estudié en un colegio religioso y lo puedo contar como anécdota, ¿no? Durante mucho tiempo, pues las religiosas de ese colegio nos pedían a las niñas que estábamos allí dinero y siempre decíamos de broma, esto luego se lo quedan ellas, ¿no? Y en Mozambique, pues me choqué de frente con la realidad porque fui a visitar el colegio donde pues, las mismas religiosas con las que yo había estudiado educaban a niñas que recogían de la calle porque las tiraban allí su familia. De hecho, cuando no pueden mantener a alguna de las chicas que tienen, bueno, pues la dejan en la calle, ¿no? Y su responsabilidad era educarlas desde que tenían, pues, desde bebés hasta los 18 años. Y ahí justo se produce, creo que fue un momento crítico para mí porque me doy cuenta de que todo lo que había estado diciendo, pensando cuando era más joven, pues se transformaba en realidad en estos países, ¿no? Y de hecho hay una anécdota porque llamo a mi amiga y les cuento, oye, que me siento fatal porque lo que decíamos de jóvenes
pues no es verdad, las monjas están aquí trabajando y haciendo estos proyectos y ahí es cuando realmente me comienzo a implicar no solamente con ella, en dándole acompañamiento a las niñas, actuando un poco como en el rol de modelo, que viesen que las mujeres pues podían hacer distintos tipos de trabajo, sino que a partir de ahí me implico en otros tipos de proyectos con mucho más compromiso social. Pues dentro de los diferentes países en vías de desarrollo siempre suele haber organizaciones no gubernamentales o algún tipo de asociación que necesita pues, de ese conocimiento que tenemos todos los profesionales en distintos aspectos y comienza a participar con ellos. Fundamentalmente colaboraba pues ofreciendo mi imagen porque hay un problema fundamental en los países menos desarrollados y es que las mujeres son prácticamente invisibles, no viven en una sociedad donde estén igualadas frente a los hombres y tampoco tienen imágenes de mujeres tomando decisiones, imágenes de mujeres siendo ingenieras, imágenes de mujeres trabajando, imágenes de mujeres respondiendo a situaciones de conflicto y es importante que se tengan. Entonces, pude participar en estos programas siempre de manera voluntaria, porque creía que era interesante colaborar con ellos. Y aparte, pues también mi conocimiento como ingeniera me permitió pues trabajar en la universidad, apoyando en algún momento la formación de los ingenieros que había en el país, pues porque no había cátedra, en mi caso, de estructuras metálicas. El de la tecnología es, además, un sector con un problema serio en cuanto a la participación de las mujeres y en el que existe una marcada brecha de género. ¿Qué experiencias personales has tenido en este aspecto a nivel profesional? ¿Qué podemos hacer para darle la vuelta, de alguna forma, a este problema? ¿Qué nos falta? ¿En qué debemos incidir? ¿Cómo entiendes el enfoque actual de la realidad de la mujer en el mercado laboral? Bien, es una pregunta muy larga, muy densa y con mucho para discutir. Actualmente yo creo que no existe una diferencia entre mujeres que quieran ser ingenieras y hombres que quieran ser ingenieros. Lo que sucede es que ninguno de los dos quieren ser ingenieros. El problema ya no es una brecha de género, sino una falta de voluntad en este tipo de profesiones. Es verdad que cuando yo estaba estudiando, el número de mujeres era menor que el de hombres significativamente. A día de hoy, y estos son datos reales porque el otro día me los consultaron, pues en Almería hay como 47 mujeres ingenieras colegiadas de camino frente a 288 hombres. Para que os hagáis una idea, la relación suele estar entre el 14 y el 18% en proporción. Uno de los grandes problemas que nos encontramos es que durante la infancia o la adolescencia no se fomenta este tipo de conocimiento, por lo que no es atractivo para las niñas, no es tan común ver niñas que les guste la robótica, que jueguen con la informática, que le atraiga a resolver problemas de estructura, por ejemplo el Lego, los Tentes, que puede estar muy asociado a la ingeniería de camino o a la arquitectura. ¿Qué sucede? Que a la hora de elegir una profesión de una carrera científico-técnica, tú empiezas a elegir desde que eres muy joven, con 15 años. Si en esa primera elección tú ya no te has decantado por una rama científico-técnica, difícilmente la segunda vayas a optar, que es con 17, vayas a optar por una carrera técnica y la brecha pues sigue aumentando. Además, hay un desconocimiento general. Las mujeres suelen tener de manera natural pues cierta tendencia a profesiones que tienen contenido social. Entonces, las que optan por ciencias pues suelen ser médicos, enfermeras, y se conoce que las ingenierías también tienen un alto contenido de apoyo social. De hecho, hablando con un médico, yo le comentaba, claro, es que vosotros siempre llegáis, resolvéis el problema sanitario, y él me dijo, no te equivoques, el problema que nosotros resolvemos es puntual, pero un ingeniero es capaz de resolver un problema al corto, al medio y al largo plazo. Si no tenemos agua, seguramente la gente enferma y los ingenieros nos traen agua. Si no hay carretera, no vamos a llegar hasta donde tenemos que ir, y eso lo hacéis los ingenieros. Entonces, es importante pensar que una profesión como la que yo soy, en mi caso es que soy ingeniera de caminos, tiene un alto contenido de impacto social. Y ahí sí que se equilibra bastante pues, ese atractivo que podemos pensar que se pierde en una carrera tan científica y tan técnica.
Y luego, el problema general es eso, no existen referentes. Creo que desde hace muy poco se empezó a apostar por dar una promoción y dar visibilidad a mujeres que tuvieran una trayectoria o una profesión relacionada con las carreras científico-técnicas, abriéndose a que las niñas vieran que existe ese modelo. Os puedo poner un ejemplo. Yo cuando terminé la carrera, siempre lo digo, y me ha pasado durante mi vida profesional, se dirigían a mí siempre como ingeniero. Y tuve que hacer una solicitud a la RAE y preguntarle ¿cómo tienen que tratarme? ¿Como ingeniera en femenino o como ingeniero en masculino? Y me dijeron que era como ingeniera. Mucha gente puede pensar que eso es una tontería o una minucia, pero si ni siquiera existe la palabra para definirnos, ¿cómo vamos a poder ser visibles en el mundo profesional? Y otra cosa que últimamente me estoy dando cuenta, y es que no existe ropa para la obra de nuestra talla. Nos suelen dar ropa inmensa con la cual estamos muy incómodas, o en mi caso, nunca tengo el pie muy pequeño y no encontraba botas de obra para poder acceder y hacer bien mi trabajo. Eso es una manera de decir que no existen mujeres ingenieras, si no le facilita pues, ese tipo de pequeños detalles. Ahora, a nivel personal con mis compañeros, yo jamás me he sentido discriminada por ser una mujer. Eso tengo que decirlo claramente. Y creo que las mujeres de ahora no sienten, o las niñas que se enfrentan a la ingeniería no van a encontrar esa discriminación porque la sociedad ha avanzado tremendamente en los últimos 20 años respecto a esa igualdad entre hombres y mujeres. Pero nos faltan todavía pues, esos detalles que hacen que tú te sientas cómoda, integrada y como que tu realidad existe dentro de esa carrera profesional. Ahora trabajas en un sector, el de la energía solar, que está inmerso en una revolución tecnológica y se ha colocado en el centro de nuestra lucha contra el cambio climático y por la sostenibilidad de nuestro desarrollo. ¿Cómo ves el panorama, ya desde dentro, profesionalmente? ¿Qué hemos logrado? ¿Qué nos faltaría? ¿Hacia dónde debemos ir, en tu opinión? Bueno, las energías renovables son fundamentales para este proceso de transición hacia esa circularidad, a esa mejora de la calidad de vida y del ambiente que queremos. Apostar por energías renovables como pueden ser la energía fotovoltaica, la eólica, la biomasa, nos va a garantizar que tenemos un recurso que es ilimitado, como puede ser el sol, y que además no es contaminante, como puede ser el grado de contaminación que puede tener la quema de un gas o del petróleo o de derivados del mismo. Así que, sin duda, es la apuesta del futuro, esa energía solar, evidentemente hibridada con otro tipo de tecnología como puede ser las baterías para el almacenamiento o el hidrógeno verde como la clave para la movilidad futura tanto de los vehículos como fuente de energía para las diferentes funciones que necesiten la industria. Y para terminar, desde tu experiencia, ¿qué consejos darías a las jóvenes que están en ese momento de buscar su camino? ¿Qué les podríamos decir para animarlas y ayudarlas a reflexionar y tomar sus propias decisiones? ¿Cómo alentarlas para que se animen a estudiar una carrera científico-tecnológica? Yo sí que querría deciros una cosa importante. Estudiar una ingeniería está claro que supone un esfuerzo, porque es una carrera que requiere sacrificio, esfuerzo, pero el resultado y el aprendizaje y todo lo que vais a ser capaces de hacer es extraordinario. En vuestras manos está poder cambiar el mundo. Que no os eche para atrás que vuestro profesor o vuestra profesora de matemática o de física no sea bueno, porque es una persona en un tiempo limitado en vuestra vida. Y pensad que tenéis la oportunidad de transformar lo que tenéis a vuestro alrededor, de ser partícipes y mejorar la vida de millones de personas. Que ser ingeniera te permite ver el mundo con unos ojos completamente diferentes. Y que es verdad que a veces os vais a encontrar a personas que os digan no sois capaces de hacerlo, pero creo que lo más importante es que no le prestéis ninguna atención a alguien que os intenta desanimar y desalentar y que creáis mucho en vosotras mismas y en lo que queréis hacer. Sé que todavía sois muy pequeña y a lo mejor esto que os digo no sirve para nada, pero es fundamental también que aprendáis a elegir a la persona con la que vais a compartir la vida, porque llevar a cabo y desarrollar vuestra carrera profesional sobre todo en este campo es importante que la persona que tengáis a vuestro lado sea vuestro apoyo y os entienda y participe al 50% en todo vuestro proyecto, porque va a ser un proyecto interesantísimo, pero que necesita una parte importante de vosotras en esa participación. Y nada, que os animéis,
que descubrir el mundo con los ojos de la ciencia es apasionante y que vais a poder hacer millones de cosas y sobre todo ayudar a muchísima gente más. Así que ánimo, chicas.